Pensamiento basado en riesgos, matriz de riesgos, análisis del valor, Ukayoke, Kanban y 5S. Un riesgo es el efecto de la incertidumbre respecto a un resultado esperado. Cuando nos mencionan la palabra riesgo, inmediatamente nos imaginamos cuestiones de seguridad laboral, pero existen diferentes tipos de riesgos. Los riesgos financieros como ejemplo y los riesgos en los procesos. ¿Qué pasa si? Esa es la pregunta que nos debemos hacer para poder entender cómo realizar un análisis de riesgo. ¿Qué puede ocasionar que nuestro proceso se desvíe de los resultados que esperamos? Para esto vamos a hablar un poco sobre los tipos de errores que existen. Tenemos errores debido a olvidos, errores debido a malos entendidos, errores de identificación, errores cometidos por aficionados, errores intencionales, errores accidentales, errores intencionales como sabotaje, errores debido a lentitud, errores debido a falta de estándares o normas y errores sorpresivos. ¿Cómo podemos evitar los errores? Bien, pues podemos utilizar mecanismos que nos ayuden a advertir, a detener o a controlarlos. Un Ukayoke pudiera ser verificar que estamos realizando algo mediante una lista de actividades, un checklist, o una alarma visual en alguna máquina, o sensores en puertas que no nos permitan utilizar la máquina si no se cierran la puerta completamente. Bien, el pensamiento basado en riesgos cuenta con diferentes fases. Para poder desarrollarlo, primero debemos de identificar los riesgos. Los tenemos que analizar por qué ocurren, cuáles son sus causas y qué efectos tienen. Los debemos de evaluar, qué tan frecuentemente nos ocurre una situación riesgosa, qué tanta gravedad puede tener esta. De esta forma, identificando, analizando y evaluando, vamos a dar tratamiento a los riesgos y estamos cumpliendo con las bases del pensamiento basado en riesgos que nos sugiere la norma ISO 9001-2015. Tenemos la matriz de análisis de riesgos, parte de nuestro diagrama tortuga. Esto, la matriz de riesgos, y hace referencia a lo que tenemos como proceso en nuestro diagrama tortuga. Recordemos que nuestro diagrama tortuga cuenta con los recursos, las habilidades y conocimientos que requieren las personas que van a desarrollar las actividades, qué recursos requieren, qué documentación utilizan y cómo vamos a evaluar el desempeño. Pero en esta parte tenemos el PEPSU, que es los procesos con sus entradas, sus salidas, quiénes son la fuente de entrada, o sea, qué personas me tienen que dar esta información o estos recursos y a quién los voy a dirigir yo después de realizar mi proceso. Entonces, en esta matriz de riesgos, el punto número 1 se va a analizar contra el punto número 1 de nuestra matriz de riesgos. En este caso, en el área de calidad, debemos de asegurar, nuestro proceso es asegurar de comprender los requisitos del producto o servicio a verificar y liberar. Y el riesgo que tenemos aquí es, ¿qué pasa si no nos aseguramos de comprender los requisitos del producto o servicio que vamos a verificar o a liberar? Entonces, la consecuencia de esto es que si no nos aseguramos de comprender los requisitos, vamos a verificar mal y podemos entregar un producto o liberar un producto pues que no cumple con dichos requisitos. En esta sección tenemos cómo vamos a mitigar el riesgo y aquí tenemos la clasificación. Se toman en cuenta dos factores, la frecuencia y la gravedad del riesgo. Cuando tenemos un riesgo marginal, se debe de vigilar aunque no requiera medidas preventivas de partida. Cuando es un riesgo apreciable, se debe de estudiar económicamente si es posible introducir medidas preventivas para reducir el nivel del riesgo y si no fuera posible, se debe de mantener las variables controladas. Para un riesgo importante, se deben de tomar medidas preventivas obligatorias. Se deben de controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto. Cuando el riesgo es muy grave, se requieren medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto
sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar sólidamente el riesgo. Y bueno, la matriz de riesgos es una herramienta utilizada en DCI para gestionar el riesgo en las áreas de acuerdo a los procesos que se realizan en ellas. Por otro lado, tenemos herramientas que nos ayudan a mejorar. Recordemos que parte de la norma ISO 9001-2015 nos dice que todos debemos de mejorar. No es nada más responsabilidad de un área o de una persona o de alta dirección promover las mejoras, sino también nosotros, al ser dueños de nuestros procesos, debemos de mejorar. Y lo primero es identificar qué es lo que estamos haciendo mal o qué estamos haciendo de más. Para eso tenemos algunas herramientas como lo son el análisis del valor y del desperdicio. Otra herramienta es Kanban para poder organizarnos más fácilmente. Y bueno, la base de las mejoras es las 5 S para mejorar las condiciones de trabajo. Con las 5 S no solamente mejora la condición de trabajo, sino también mejora la seguridad. Vamos a comprender qué es el valor. Bueno, el valor lo debemos de entender como la actividad que el cliente está dispuesta a pagar. Tenemos actividades que agregan valor, actividades necesarias que no agregan valor y actividades que no agregan valor. Las primeras son las que transforman el producto directamente. Por lo tanto, el cliente está dispuesto a pagar por ellas. Las segundas, las actividades necesarias que no agregan valor, son necesarias porque de esta forma gestionamos la producción. Es decir, con ello se planifica la producción o cuidamos que la producción se realice en condiciones controladas. Y las terceras, las actividades que no agregan valor, son los errores y los desperdicios. Las primeras, debemos de procurar mejorarlas. Las segundas, debemos de tratar de reducirlas. Y las terceras, eliminarlas. Bien, ¿qué es el desperdicio? El desperdicio es la sobreproducción, los defectos, los movimientos innecesarios, las esperas o tiempos muertos, el transporte que es ir a diferentes áreas, los reprocesos, trabajar más de lo necesario, el abastecimiento excesivo de materiales, los movimientos como buscar o revisar y repriorizar. Todos estos son desperdicios. Todas estas actividades no agregan valor y no son necesarias, por lo que perdemos inversión, incentivos y utilidades. Una manera para organizarnos es el Kanban, para que tú trabajes sin estrés. El Kanban consiste en tableros visuales o sistemas de tarjetas. De esta forma, nosotros al utilizar un Kanban para organizarnos, podemos clasificar nuestras actividades en pendientes, en proceso y en terminados, o en algún otro tipo de actividad como qué es lo urgente, etc. Consiste en que en la parte de pendientes ubicamos todo lo que debemos de hacer. En la parte de proceso son las actividades que tú decides que vas a realizar en este momento y no las debes de soltar hasta que la termines. Cuando la termines la pasas al área de terminados. La idea es que si algo no se puede continuar, se debe de indicar visualmente que esto está detenido por alguna razón, por lo que marcamos una X roja en esta área para indicar que la tarea no puede continuar y tomamos otra para trabajar. Cuando ya terminamos alguna actividad, la mandamos a terminados. Una manera también de manejar esto es a través de recipientes donde nosotros a través de colores podemos indicar el estatus de nuestros productos, recipientes para nuestras piezas, recipientes o contenedores de documentos para indicar qué planos estamos trabajando, qué planos tenemos pendientes o qué planos son urgentes y deben de salir ya. Por ejemplo, pudiéramos utilizar las tarjetas de colores en las bolsas de producción y podemos utilizar una tarjeta para definir que algo es urgente y darle prioridad. Si ingresáramos alguna tarjeta que dijera urgente y que te lo marque con un color. De esta forma
sabes que debes de darle prioridad a alguna de las bolsas de producción. Y finalmente pues tenemos 5 S. Aplicar 5 S de forma estratégica nos va a permitir que nuestros procesos, al momento en el que tú no acomodas tus herramientas en los espacios que ya designaste, que son donde debes de ubicarlos, estás saboteándote en tus 5 S. ¿Por qué? Porque estos espacios, si tú los utilizas de manera ordenada, tus manos van a saber dónde están tus herramientas. En cambio vas a tener que buscar, y buscar es un desperdicio porque es un movimiento no necesario que por lo tanto no te agrega valor. Si observamos estas imágenes vemos que los planos los tenemos arriba de nuestros productos o de nuestras herramientas, y el resultado de esto es que terminas buscando brocas, pinzas, debajo de bolsas, debajo de planos, etcétera. Esto no es trabajar en orden. Aplicar las 5 S mejora las condiciones de trabajo y mejora la seguridad de las personas, así como reduce los desperdicios. Si seguido estás buscando tus herramientas, tienes que caminar por ellas, por los planos, las muestras o por una simple pluma y te tardas más de 30 segundos, eso es un reflejo de que 5 S no las has aplicado bien en totalidad en tu área. Apilar las cosas no es parte de 5 S. ¿Qué hacer? Número 1. Trabajar en orden. Procura respetar los lugares donde definiste que estarán tus herramientas. Número 2. Mantén ordenada la herramienta en orden lógico para que ubiques rápido. Número 3. Aplica Kanban para saber qué es lo que estás trabajando y qué es urgente y qué tienes de pendientes. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Stephen R. Covey.